¿sí? Juiciosos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a empezar. Para iniciar, quiero arrancar con un video que hace introducción. Las pasadas les coloqué un video que estaba como medio aburrido, sé que se me aburrieron, pero la idea es que puedan observar esta partecita de este video para poder empezar con el tema de variación. ¿Listo? Porque le explica algo muy interesante con relación a la variación que yo necesito compartir con ustedes. ¿Listo? Entonces, espérenme, regálenme un minuto. ¿Dónde está? Listo. Entonces, les voy a compartir una partecita de este video para poder arrancar el tema. ¿Listo? Entonces, ahí va. Por favor, préstenle mucha atención a la explicación que él hace al inicio sobre variables crecientes, decrecientes para tener claro el tema. ¿Listo? Que es la derivada. Ese cociente se llama cociente incremental de Newton. Vamos a aplicar la definición para poder demostrar lo que muchas veces nos dan por decreto. ¿Cuál es la derivada del seno? Me dicen coseno. ¿Pero por qué, Leo? Te voy a mostrar todos los condimentos que necesitas para estar listo o lista para ir a un libro y meterte en profundidad con todos los detalles sobre este tema. Este video puede ser un poco largo, pero recontra vale la pena verlo. ¿Sabes por qué? Porque estamos cambiando el aula. Estamos mostrando que se puede enseñar diferente. ¡Wow! ¡Qué presentación!, ¿no? Hay mucho trabajo por delante. Para poder entender el concepto de derivada es fundamental que entiendan qué es una función. En el canal hicimos un montón de explicaciones sobre el concepto de función numérica, ¿sí? Así que lo explicamos de muchas maneras. Si querés agarrar alguno de los videos, adelante, ahí están. Hablamos sobre que una función se puede interpretar como una cuenta que se hace con variables de entrada y que me devuelve una variable de salida, ¿no? Una cuenta que se hace con un número de entrada y me devuelve un número de salida. Lo vimos también como una máquina. ¿Se acuerdan Baragatti? En la explicación que hacía sobre números complejos, explicaba que una función puede verse como una máquina que entraba un número y salía otro número. ¿Se acuerdan? Bueno, si no te acordás, puedes repasarlo antes de seguir. ¿Por qué se necesita la derivada? ¿Por qué necesitamos la derivada? ¿Por qué joden tanto con la derivada? ¿De dónde viene esa joda? Por lo siguiente, mira, si vos tenés una función, podés encontrar su curva, ¿cierto? Y esa curva la podés calcular si querés punto a punto. Evaluás y encontrás el punto, evaluás y encontrás el punto. Te volvés loco. Pero esa es una manera de hacerlo. Imagínate que mi curva es esta. Mirando esta función, mirando esta curva. Yo acá te dibujo un pedacito de la curva, ¿sí? Esta es f de x, ponele. Imagínate que es la función que a mí me interesa analizar. La función que a mí me interesa derivar. ¿Pero para qué derivada? ¿Dónde está la joda de derivada? Yo tengo una función acá. Si yo te pregunto, ¿me podrías decir el intervalo, a ojímetro, el intervalo de x donde la función crece, o los intervalos de x donde la función crece? ¿Vos sos capaz de decirme eso? ¿Sos capaz de decirme eso? O sea, el x lo miro en forma evolutiva, así, como si estuviera aumentando. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La función cómo es acá? Toma estos valores, ¿sí o no? Para estos x. Y la función no va creciendo acá, a medida que el x aumenta, ¿no va creciendo la función? ¿Ven? La evalúo en este x y me devuelve este valor de y. Este. ¿Sí o no? La evalúo en este y me devuelve este. La evalúo en este y me devuelve este. La evalúo en este y me devuelve esto. O sea que en estos valores de x, la función, ¿qué le pasa? ¿No está creciendo? ¿No va aumentando? Sí. Entonces, a ojímetro, nosotros podemos ver que en este intervalo, desde acá hasta acá, o sea, desde menos infinito hasta acá, a ojo, estoy viendo que la función crece. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo la idea? Y después, de acá hasta acá, estoy viendo que la función decrece. ¿O no? Y de acá hasta acá, la función crece de vuelta. ¿Sí o no? Y de acá hasta acá, la función no decrece. Y de acá hasta para allá, ¿no crece la función? Sí. Pasa eso. ¿Viste que la función crece y decrece? Y pudiste identificar a ojo en qué intervalos de x la función crece y decrece. Ahora vamos a lo analítico. Vamos a tratar de hacer algunas cuentas.
Pero para poder entrar en la derivada necesito que me entiendan el concepto de pendiente. ¿Sí? El concepto de pendiente. Y es muy importante que lo tengan en claro. Porque es fundamental para entender qué información me da la derivada. ¿Sí? Entonces, la pendiente es un parámetro asociado a una recta. Eso graba. Listo, chicos. Bueno, quería que miraran esta primera parte de la explicación precisamente porque nosotros muchas veces no sabemos o no entendemos en qué punto crece o decrece una función. ¿Listo? Entonces, sí me parece interesante que pudieran entender esta parte, entendieron la explicación que él hizo cuando la curva se ve que crece, decrece. ¿Entendieron esa parte? ¿O regulinis? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fácil o difícil? Con la explicación que él hizo, ¿no? Si es que dividió por segmentos como la función y dijo, bueno, de aquí a aquí la función crece, de aquí a aquí la función decrece, de aquí a aquí vuelve a crecer y así sucesivamente, ¿cierto? Listo, entonces, bueno, la niña aquí me pregunta algo, realmente todos esos procesos, o sea, todas esas características que tiene una función, tienen mucho que ver con lo que vamos a ver, que es la derivada. Cuando nosotros hablamos de derivada, tiene que ver con la segunda parte que él iba a mencionar, que era la recta tangente, que eso lo vamos a ver también conmigo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una parte de lo que es la variación. Hoy vamos a iniciar con eso, con lo que es la variación, para que ustedes me entiendan poco a poco en qué consiste el concepto o la definición de derivada de una función. Recuerden que siempre se trabaja sobre funciones. ¿Listo? Entonces, les voy a presentar pues la agenda de la clase. ¿Listo? Y vamos a mirar los conceptos que vamos a aprender hoy, que hoy tienen mucho que ver con lo que les estoy diciendo acerca de la introducción a las derivadas y lo que él nos explicaba ahí en el video. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a ver variación, ejemplos de variación y variación media. Ojalá alcancemos a ver hoy variación y variación media, que tienen mucho que ver, pero son conceptos estrictos del cálculo como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con lo que es variación. Entonces, se los voy a decir así en términos matemáticos en qué consiste la variación. Y aquí está la definición en esta diapositiva. Entonces dice, dada una función y igual a f de x, se llama variación de la función f en un intervalo a b, o sea, escoger una partecita de la función al valor f de b menos f de a, siempre que a y b pertenecen al dominio de la función y b es mayor que a. ¿Listo? Ya ahorita les explico eso, tranquilos, copien la definición. Después dice, una función f es creciente si f de b es mayor que f de a. Ya les voy a decir qué significa eso. Cuando a es menor que b. Una función es decreciente si f de b es menor que f de a. Cuando a es menor que b. ¿Listo? Entonces van copiando esa definición y yo les voy a hacer un grafiquito aquí para entender lo que estamos diciendo ahí. ¿Listo? ¿Ya copiaron la definición? ¿Listo? Dale, Gabito, no te preocupes, escriban la definición. Lo más importante, a ver, voy a colocar mi lápiz. Lo más importante aquí arriba es con respecto a que la variación se define a través de esta formulita que está aquí. O sea, de esta formulita que está aquí. ¿Listo?
Con esta formulita yo defino la variación. Ya les voy a decir cómo se escribe esto aquí en términos geométricos de cómo está la función. Y que la función crece y decrece, ¿cierto? Cuando se cumple esto que está aquí. Entonces, crece es cuando f de b, f en función de b es mayor que f en función de a. Y decrece cuando f en función de b es menor que f en función de a. ¿Listo? Y ya les voy a decir en qué consiste eso, ¿vale? Voy a borrar aquí esto. ¿Listo? ¿Ya tienen todo listo? Si quieren le toman una foto y después lo miramos. Porque sí necesito avanzar hoy. De verdad que sí. Gabrielito, lo más importante, ¿listo? No interesa, mi amor. Listo. Entonces, les voy a explicar esa parte que es esto que está aquí. Entonces me dice que para yo medir la variación de una variación normal, ¿cierto? Yo lo voy a definir a través de esta fórmula. F de B menos F de A. Pero ¿quién es F de B y F de A? Entonces, miren, digamos que yo tengo un intervalo. ¿Se acuerdan que por ahí nombraban un intervalo A, B? Características de ese intervalo. Ojo, recuerden que este primer valor siempre va a ser menor que B, ¿cierto? Que el que está allá. Recuerden que A es un valor que está más hacia la izquierda, A está más hacia la izquierda y B está más hacia la derecha. ¿Listo? Por eso es mayor. Entonces, que si yo tengo una función, digamos, aquí yo voy a dibujar una función. Entonces, este es el punto A y este es el punto B. La imagen que está sobre A, entonces, si yo llego y ubico A, se me va a ubicar con un punto en Y, ¿cierto? A ese punto, a este punto que ubica A, lo voy a llamar F de A. ¿Listo? Y B, ¿cierto? Este punto que une con B, lo voy a llamar F de B. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a identificar? El tramo que hay de A a B. Entonces, el tramo que hay de A a B. Entonces, yo puedo decir, bueno, ahora lo segundo que les decía ahí en la definición de creciente o decreciente, bendito me acabo, de creciente o decreciente era que si B es mayor que A, la función es creciente. Miren lo que pasa aquí. Entonces, si B es mayor, digamos que esto es 1 y esto es 2, si B es mayor, f de B es mayor, la función crece. ¿Sí ven? Y efectivamente aquí me muestra un crecimiento. Si sucede lo contrario, que este es mayor que f de B, la función va a decrecer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo no tuviera esto acá, si no tuviera hacia acá, entonces f de A y B, aquí estaría f de B. Si esto pasara, si f de A sería mayor que f de B, significa que la función decrece y sería menor. ¿Listo? Entonces, eso era básicamente lo que decía la definición. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a mirar un ejemplo de una variación normalita con relación a un gráfico que quiero que lo hagan en su cuaderno. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este gráfico. Dice, la gráfica de la función f representa el desplazamiento de un móvil durante 9 horas. ¿Listo? Y aquí aparece. Entonces está dado en desplazamiento en kilómetros y el tiempo en horas. Entonces 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Entonces aparece que me está mostrando el desplazamiento del móvil de 1 hora a 9 horas. Me van a hacer este gráfico bien hechecito porque vamos a hacer un análisis en cada uno de los intervalos de tiempo. Yo les voy a dar 3 intervalos de tiempo que vamos a analizar. Vamos a mirar si crece, si decrece, cuánto fue su evaluación de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí en el tablero. ¿Listo? Entonces los invito a que vayan haciendo ese gráfico. Si quieren se los pongo aquí más grande. Ahí está. Mientras yo levanto el marcador. ¿Listo?
Me avisan cuando ya tengan el gráfico listo para que empecemos a mirar los intervalos, ¿vale? Porque sí necesito que todos tengan la gráfica. Pilas porque miren, este tipo de gráficos salen mucho en las pruebas Saber 11, ¿bien? Y a veces nosotros no sabemos interpretarlos. ¿Por qué? Porque no sabemos que una variable está dependiendo de otra. Y sobre esa dependencia es que yo defino, ¿sí? Lo que yo les decía de f de a, de f de b, y a veces en esos términos pues no los conocemos, pero realmente es hacer un proceso así, ¿listo? Eso para que lo tengan ahí en cuenta, ¿vale? Me avisan por favor cuando ya tengan la gráfica hecha. Listo, Quintero, buena pregunta. Eso lo vamos a analizar ahorita con relación a este ejercicio que tengo acá, ¿listo? Porque hay una parte en la que son iguales. ¿Listo? ¿Ya tenemos el gráfico, queridos? Listo, mis amores. Entonces, a través de este gráfico vamos a hacer las siguientes variaciones. Entonces, vamos a hacer la variación en cada uno de estos intervalos de tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la primera en un intervalo de 2 a 4, el segundo en un intervalo de 4 a 5 y el tercero en un intervalo de 5 a 6. ¿Listo? Entonces lo voy a volver un momentico que me están solicitando aquí. Vamos a hacer estos 3 intervalos. Entonces, mientras algunos terminan su gráfica, vamos a ir analizando el primer intervalo. Entonces, el primer intervalo me dice lo siguiente. Voy a colocar aquí mi lapicito. Listo. El primer intervalo sería de 2 a 4. O sea, que yo voy a analizar desde este 2 hasta este 4. Quiere decir que voy a analizar el trayecto que hay de la gráfica desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa. Miren lo que pasa aquí. Entonces, ¿qué me dicen ustedes con relación a lo que hemos intentado analizar? ¿Crece o decrece? ¿Qué dicen ustedes aquí? Muy Decrece. bien, Ortiz. ¿Quién habló por ahí? Yo mis, decrece. Listo. Y de acuerdo a todos los que me han escrito acá, perfecto. Si ustedes se dan cuenta, la función tiene un decrecimiento, ¿cierto? Entonces, ojo, el intervalo es 2,4, ¿cierto? Ahora, me dice que yo debo tomar esa función que está dibujada ahí en el tablero y que usted ya la tiene, que dice que f de b, ¿cierto? Uy, espere. F de b menos f de a. Listo. Entonces, ¿dónde va a encontrar usted f de b y f de a? ¿Quién me dice? Según la explicación que les hice aquí en el tablero. Primero, digamos, este valor es a, ¿cierto? Que es el más pequeño, y este valor es b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es f de a? En este caso, ¿quién es f de a? ¿Quién me dice? ¿Cierto? Sería, perdón, lo torcido. Borrador, borrador, listo. Sería este valor que encuentro aquí, ¿cierto? Que sería 2. 2 sería f de a. Ahora les pregunto, ¿quién es f de b? ¿Quién es f de b? Sería este valor, ¿cierto? Miren, f de b toca ese punto y sería 1. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Lo que les acabo de decir, ¿cierto? Decrece porque f de b, entonces lo voy a escribir aquí, este sería f de b, ¿cierto? Y este sería f de a.
Listo. Uy, me quedó un poquito feo, pero listo. F de B sería menor. Si eso pasaba, entonces efectivamente la función decrece. ¿Sí ven? Aquí el móvil hizo un decrecimiento, quiere decir que hizo un movimiento como si estuviera retrocediéndose o algo así, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Ahora yo les pregunto, ¿a qué es igual entonces esa primera variación en el intervalo 2,4? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual esta operación? Si ustedes cogen y hacen esta operación, ¿a qué es igual? Yuhu. ¿A qué es igual? 1, ¿no? Mentiras, -1. Exactamente. Ojo, miren. F de B, Sofi, mira. F de B es igual a 1. Entonces tú lo reemplazas. 1, ¿cierto? Menos F de A. ¿Quién es F de A? Pues 2. ¿Cierto? Quiere decir que si yo hago esta operación, esto casi siempre me va a dar -1, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vamos ahí? Bien. Ojo, lo estoy haciendo aquí gráficamente, pero algebraicamente es hacer el proceso que les enseñé aquí. Entonces voy a borrar todo esto y voy a dejar de compartir. Entonces, miren, estábamos hallando el valor 2,4, ¿cierto? Entonces, yo voy a utilizar esta formulita que está aquí para hallar la variación. Entonces, para hallar esa variación, lo que yo decía era lo siguiente. Entonces, yo voy a coger, esto es A, esto es B. Entonces, lo que yo voy a decir es, bueno, entonces eso va a ser igual a F de B, que sería F de 4, menos F de 2. ¿Listo? ¿A qué son iguales? Las vimos que era sobre Y. Recuerden que esos valores eran sobre Y. Y ustedes me dijeron, en 4 está en 1, ¿cierto? Y, perdón, aquí el tablero, listo. En 4 está en 1 y en 2, entonces pasaba esto, para que vuelvan y me lo entiendan. 2 aquí, 4 aquí, ¿cierto? Entonces, en el 2 estaba por aquí en, ¿qué era? En 3, en 2, en 2. 1, 2. Entonces, en 2 está en 2. Y en 4 estaba en 1. Por eso aquí había un decrecimiento, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esa es la parte del intervalo que estamos analizando. Entonces, mi pregunta era, ¿cuánto es la variación de la función en ese momento? Entonces, ¿cómo usted lo define? Aplicando qué valor se define en el 2, en Y, que en este caso era 2, entonces usted, bueno, en 2, y aquí 4, en 4 era 1. Entonces, primero es B, ¿cierto? Primero me dice B, que sería 1, menos mi función en el menor. El menor es 2, que en este caso sería 2. Significa que 1 menos 2 me da -1. ¿Por qué me da negativo? Pues claro que me va a dar negativo porque es una decreciente, es algo decreciente, o sea que la pendiente, porque ojo, ya empezamos a hablar con términos ya de temas de diferenciales o derivadas, la pendiente es negativa, ¿cierto? Cada vez que yo veo esto, que es algo decreciente, la pendiente va a ser negativa. ¿Listo? Ahora, si les pregunto sobre el segundo punto, miren, 4,5. Vamos a revisar nuevamente la gráfica que ustedes ya tienen. ¿Qué me pueden decir de ese pedacito? ¿Qué me pueden decir ustedes de ese pedacito? Miren, aquí está el 4, aquí está el 5. Entonces, aquí era una pregunta que me estaban haciendo por ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pueden concluir en ese pedacito? Porque miren lo que pasa aquí. Pregunta, ¿crece o decrece? ¿Qué pasa ahí? Listo, Sofi por acá dice es constante. ¿De acuerdo todos? Se queda quieto, ¿sí? Efectivamente, chicos, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que es constante, sí, lo puedo llamar así, pero podríamos decir que el móvil está quieto. ¿Por qué? De 4 a 5 horas no hubo movimiento, simplemente, miren, en 4 F de A sería 1, en 5 F de B también sería 1.
¿Qué significa eso? 1 menos 1 me daría 0. ¿Qué significa que la variación sea 0? Que no hubo un movimiento claro aquí, ¿cierto? Por eso no hay una función que me diga que es creciente o decreciente. Entonces, cuando eso pasa, yo lo que estoy diciendo es que aquí no hubo un movimiento, ¿cierto? Simplemente el móvil de 4 a 5 horas no tuvo un movimiento claro. ¿Listo? Eso es lo que estoy diciendo. No hubo nada claro. Entonces, en términos aquí algebraicos, si ya me lo entendieron, entonces en términos algebraicos yo voy a decir, bueno, entonces recuerden, esto es A, esto es B, entonces yo digo f de B, que sería f de 5, menos f de 4, es igual. F de 5 estaba en 1, menos f de 4 estaba en 1, aquí hubo 0. La variación fue 0. El móvil estuvo estático. ¿Listo? Esto ustedes lo deben conocer o lo deben manejar porque esto se trabaja mucho en la clase de física, ¿o no? Eso lo deben trabajar en física, ¿cierto? Listo, mis amores. Vamos a hacer la última variación en esta parte. Me hizo una pregunta. Dime. Digamos, en la gráfica, la coordenada 2,2, ¿sí? Si fuera un 2,3, o sea, estaría al mismo nivel del más alto, me pidieran la variación de ese punto, que es 2 a 6, ¿ahí qué hago? Espérame. Compartir. Listo. ¿Me estás preguntando de este intervalo a este intervalo? No. La coordenada 2,2. Ajá. Ahí. Si eso fuera un 2,3. Si Y me estuviese pidieran la acá en variación. este punto, Sí. Y me pidieran la variación de 2 a 6. Ahí qué digo yo. no. O no puede Realmente ser lo que coordenada. pasa es que como la función tiene varias secuencias, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te dijera que hicieras la variación, espérame, listo, si hicieras la variación, por ejemplo, de la función seno, que es una vaina así, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que hace la variación es tomar tramos, ¿listo? Entonces yo digo, bueno, de aquí a aquí crece, de aquí a aquí decrece, de aquí a aquí crece o decrece, ¿qué dicen ustedes? Decrece, ¿cierto? Y de aquí a aquí crece, ¿listo? Entonces lo que hace la variación en Quintero es tomar tramos, intervalos, se trabaja sobre intervalos, ¿listo? Entonces, para yo decir que de 2 a 6, ¿cierto? De 2 a 6, pues lo que voy a hacer es la sumatoria de cada uno de los tramos, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Hago la sumatoria de esos tramos en cuanto a la variación y así puedo definir exactamente en dónde está. Tú me dijiste que si estuviese acá, ¿cierto? Pero debo hacer la trayectoria de tramo a tramo a ver qué fue lo que hice, cuál fue el recorrido que hice y si efectivamente llegué al mismo lugar, si la variación fue 0 o no, ¿sí? Dependiendo de los tramos que haya hecho. Pero eso es dependiendo de toda la función. Pero se hace por intervalos, siempre se va a hacer por intervalos. ¿Listo? Vale, mis gracias. Bien, de 5 a 6. Miren, ¿qué pasó de 5 a 6? ¿Quién me cuenta? ¿Listo? De 5 a 6 es notorio que hubo un crecimiento, ¿cierto? Ahora, ustedes que ya son tan pilos, ¿cuánto creció? ¿Cuánto creció sin necesidad de hacer el proceso algebraico? Ahí se ve claramente cuánto creció. Creció en 2, Miss. Exactamente, mira, en 5 está en 1, en 6 está en 3, ¿cierto? Quiere decir que si tomo B, que es mayor, 3 menos 1, su crecimiento su variación fue de 2 kilómetros. Entonces aumentó el móvil, porque estamos hablando de un móvil, ¿no? Estamos haciendo el ejercicio sobre un móvil. Quiere decir que de 5 a 6 horas, el móvil avanzó 2 qué? Kilómetros. ¿Entendido hasta ahí? Y esa es la manera de analizar este tipo de gráficas, chicos. Les pregunto, así, sin pena, sin vergüenza, ¿cuántos sabían analizar una gráfica de este estilo con relación a lo que les estoy preguntando? ¿Sabían?
¿Cómo decir cuánto, por ejemplo, si me ponen un trayecto de esto de un móvil, ¿ustedes sabían cuál era la variación de acuerdo a esto? ¿Todos lo sabían? Sí, claro, Juan, es de mirar, es de observar, ¿cierto? Pero muchos de pronto no alcanzan o no pueden hacer bien este análisis. Entonces, por eso les pregunto, es importante que ustedes aprendan a hacer bien estos análisis para que no vean que son cosas muy sencillas y que a veces salen de nuestra prueba de estado y no tenemos ni idea. ¿Listo? ¿Bien? ¿Entendido hasta ahí? ¿Claro todos? Ahora si yo les pidiera otro intervalo que lo van a hacer ustedes, desde 6 hasta 9. Quiero ese intervalo. ¿Qué características tienen y cuánto es la variación? Yo voy haciendo aquí el que habíamos quedado. Desde 3, 1 y acá es 2. Listo. ¿Quién me dice cuánto es ese intervalo último que está ahí? Desde 6 hasta 9. Listo. Bien. ¿De acuerdo todos que la función decrece? ¿Sí? Chicos, ¿están de acuerdo que la función decrece? Miren. Chun, 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 decreció, ¿cierto? Aparte de eso, entonces f de b sería este que estaría en 0 y 6 que sería 3, ¿cierto? 3 menos 0, pues aquí la variación fue de 3 kilómetros. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Claro el concepto de variación, chicos? ¿Bien? ¿Claro el concepto de variación? Listo, mis amores. Bien, les voy a dejar hoy la definición de variación media y el ejemplo lo vamos a hacer mañana para que no nos atormentemos ya con... Espero que pues hayan entendido esta parte como de la parte de variación y todo, porque sobre eso es que vamos a trabajar las derivadas. ¿Listo? Muy bien, Gabrielito. Es solo mirar la imagen y mirar cuánto decrece y ya. ¿Listo? Vamos a escribir la definición de variación media y dejamos hasta ahí, porque ya no alcanzo a explicarles pues la definición, pues el ejemplo como tal. Entonces, variación media, ojo con esto, dice, la variación media de una función f es el intervalo a, b, entonces un intervalo, estamos hablando de un intervalo, es el cociente, ojo, esto que está aquí, miren, esto que está aquí se llama delta de y sobre delta de x y está definida sobre esta función que aparece aquí, ¿listo? Esta función se parece mucho a una ecuación. ¿Quién me dice cuál es esa ecuación? O que la puedan relacionar. ¿Alguien la puede relacionar con algo? Esa función se parece a algo que ya hemos visto. Muy bien, Nariño. A esta función. M igual a Y2 menos Y1. Uy, perdón ese menos. Se me fue. Sobre X2 menos X1. ¿Listo? Entonces, aquí es donde ya empezamos a mirar en qué consiste la variación y que eso depende de la pendiente de una recta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a analizar. ¿Bien? Carreño, tienes toda la razón. El ejercicio que hicimos no es 3, sino menos 3. ¿Listo? Porque era decreciente. Sí, yo escribí 3 ahí, es menos 3. Claro, porque fue una... lo que hizo fue decrecer. ¿Listo? Listo. Y acá pues definen donde delta de x es la variación en x y delta de y es la variación de la función en el intervalo. ¿Listo? En a sobre b. Bien,
Eso para que lo tengan ahí pendiente, que es lo que mañana vamos a trabajar. De aquí se basa otra cosa que se llama la velocidad media, que ustedes lo trabajan en física y que espero que lo tengan claro, ¿listo? Porque esto se trabaja mucho en física. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya copiaron la definición? Listo. Bien, ya puedo quitar la diapositiva, chicos. ¿Claro lo que vimos hoy? ¿Listo? ¿Claro lo que vimos hoy, chicos? Bien, voy a quitar la diapositiva ya. Nadie me dice nada, pues la voy a quitar. Listo, mis amores. Entonces, con esta información vamos a dejar hasta ahí. Mañana vamos a ver el ejemplo de variación media para ver también variación instantánea y con eso ya finalizamos el tema de variación, que es la introducción a las derivadas. Recuerden eso. Estamos trabajando sobre introducción a las derivadas, que es lo que necesitamos saber. ¿Listo, mis amores? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro como el agua? ¿O muy complejo? Pero pues quiero escucharlos, a ver, no sé, Cami Rincón, ¿entendiste? Lombana, Juan Manuel, Restrepo, Kevin, ¿entendieron lo que vimos hoy? ¿Entendimos lo del análisis de la gráfica, cuándo es creciente, cuándo es decreciente? ¿Sí? ¿Listo? Porque la idea es que empecemos a hacer más ejercicios al respecto con relación a esto, ¿vale? Pedraza, Correa, ¿cómo vamos? Estefanía, Joana, ¿entendimos? Steven, Santi Hernández, Santi Correa, ¿bien? ¿Fácil o difícil? Listo, bueno, sí, porque es que a veces no los escucho y no me dicen nada, entonces, no, yo espero que igual estemos entendiendo esta primera parte, porque si no en derivadas, grave. No es difícil, son reglas, pero lo que pasa es que yo quiero que ustedes entiendan la conceptualización para que puedan saber, bueno, ¿por qué es que la derivada de tanto me da tanto? ¿Listo? Y eso es lo importante. ¿Bien? Bueno, mis amores, entonces